Nos alegra ver caras que hacía tiempo que no las veíamos. Qué alegría poder veros. Y poder estar juntos en esta mañana, pues juntos a la palabra del Señor para que ella pueda seguir reconduciendo nuestra vida, pensando en que nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Y como lo dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Cuando dejamos de mirar al Señor, como el apóstol Pedro cuando pidió ir a Él, saliendo de la barca, dejó de mirarle, empezó a hundirse. Qué bueno es que en medio de unos tiempos tan complicados, que vivimos en una sociedad muy agitada, que la Iglesia del Señor siga firme mirando al Señor, siendo como muchas veces está siendo vapuleada por el diablo. Cuando vemos puertas abiertas y noticias de la Iglesia del Señor a nivel universal, nos damos cuenta cómo está siendo sacudida de muchas maneras. Tenía en mi corazón compartir esta palabra, una historia que tenemos muy relevante, mirando la centralidad de Cristo y su ejemplo que siempre nos tiene que motivar mirando a Cristo, ¿verdad? Cuando nos acercamos a San Juan capítulo 13, pensamos mucho en esta escena que parece muy sencilla, pero dice muchas cosas. Ya que se trata de una ilustración práctica, alguien podría decir incluso una parábola vivida, sacada de esta lección de la vida misma, de las costumbres, del momento, del lugar. Dice la palabra del Señor, capítulo 13 de San Juan, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, hasta aquí, que el Señor bendiga esta porción de la Escritura en nuestro corazón. Toda una semana bastante tocado de la garganta y espero que me aguante toda esta reflexión juntos en esta mañana delante del Señor. La verdad es que nos damos cuenta de esta historia que tiene que ver en una invitación, una cena, que están los discípulos con el Señor, están todos juntos, y el Señor aprovechando cada momento para enseñar cosas trascendentales para la vida de sus discípulos y para nosotros, nos deja esta lección. Y qué bueno recordar también que se acerca, está viviendo esta semana ya de pasiones, está, como hemos escuchado, hemos leído al principio, dice que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Fue un momento antes de la fiesta de la Pascua. Son últimos momentos del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Últimos momentos. Podemos decir que los últimos momentos parece que es cuando
Las personas, en un sentido general, dicen cosas muy reflexivas e importantes, pero el Señor Jesucristo siempre marcó la línea de que siempre cuando hablaba, enseñaba de muchas maneras. Pero es que la semana última de Pasión es una semana que la palabra de Dios, los evangelios, le dedican mucho tiempo para ilustrar y mostrar toda la enseñanza de Cristo, o tiene una gran parte de los evangelios. Por lo tanto, podemos pensar que estos momentos son determinantes para aquellos discípulos que el Señor les va a dejar. El Señor Jesús pasaba mucho tiempo con sus discípulos y esto me llama la atención. Esos 3 años más o menos, no llega a los 3 años, claro, desde que escoge a sus apóstoles, los discípulos que le siguen, es un tiempo muy especial que el Señor le dedica a sus apóstoles para que en ellos, claro está, se pudiera cimentar lo que se llama el fundamento apostólico, toda aquella enseñanza que iban ellos a tener y tener esa autoridad de parte del Señor. En esta lectura que hemos leído, se trata, como hemos visto, se trata de una cena y de una ilustración única, muy especial. El Señor no solía hacer estas ilustraciones de sí mismo en principio, pero vemos que se trata de lavar los pies a sus discípulos. Y en esta situación, pues Pedro no quiere que le lave los pies. Tú me lavas los pies a mí. Y el Señor tiene que decir, mira, esto no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Ahora déjame que lave los pies. Pues no voy a permitir que me lave los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, le dice el Señor. Hemos leído, ¿verdad? Y a continuación el Señor dice cosas que tienen que ver muy especialmente para los discípulos del Señor y para la Iglesia del Señor hoy día. Me gustaría, con la ayuda del Señor, pues, entresacar 3 cosas fundamentales. Aunque hay una lección, obviamente, una lección central en ello, pero mirando que si hemos de tener a Jesús como un ejemplo a imitar, la primera cosa que observamos, que hemos leído, tiene que ver con Jesús amando. Y eso me lleva a la reflexión para que juntos pensemos en ello. También la segunda cosa sería, en un bosquejo que podríamos tratar, es Jesús purificando. La tercera cosa, Jesús sirviendo. Y es importante cuando miramos a Cristo cómo se manifiesta su persona y nos quedamos maravillados. Como un poco el sentir que he escuchado esta mañana, ¿verdad? Pensando en la obra de Cristo. Comienza este texto Juan diciendo estas palabras: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Cada vez que paro en esta expresión, los amó hasta el fin, me paro para pensar la trascendencia de estas palabras. Todos los grandes maestros dicen cosas extraordinarias, pero Jesús, aparte de enseñar con autoridad, como deja sentado, cuando hablaba, que hablaba como aquellos que tienen autoridad y no como los fariseos, el amor era una evidencia en su persona y en sus actuaciones ante los demás. Todo lo que hizo lo hizo por amor y con amor. Porque además el amor tiene una capacidad sanadora, de poder sanar. El amor hace lo que las palabras no pueden hacer. Y cuando miramos a Cristo, una de las cosas que habían en su persona era la manifestación de su amor. ¿Es así o no? ¿Hay algún argumento contra esto? La verdad es que cuando vemos que el Señor Jesús dice aquí, se habla de ese amor de Cristo que estuvo con los suyos, que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, o sea, hasta el extremo, hasta lo sumo y de forma continua. Ahora, miramos que eso es lo que dice el Señor Jesús. Y nos damos cuenta las circunstancias en las cuales sus discípulos muchas veces en sus manifestaciones era quizás para decirle, os dejo ahí, tranquilos, voy a buscarme a otros discípulos. Hay expresiones que nos llaman la atención cuando nos vemos al Señor Jesús con el trato de sus discípulos humanos como nosotros, torpes como nosotros, ¿verdad? Expresiones como aquel que en la barca encontramos lleno de miedo, que tienen que despertar al Señor, porque hay una travesía que están realizando en el mar de Galilea, hay una gran tempestad y despierta que perecemos.
Y vemos que después de que el Señor hace esa bonanza, tiene que decir esas palabras a su discípulo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Le reprende al Señor, a su discípulo, porque no estaban conociendo quién estaba con ellos. También cuando el Señor está diciendo a sus apóstoles que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los fariseos, de los sacerdotes, etc., y morir, resucitar, es cuando Pedro le viene aparte a decir, Señor, no se te ocurra esto, ¿cómo te vas a matar? ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? Mejor no ir. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando escuchó esto de Pedro? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Nos damos cuenta cómo eran los discípulos del Señor, aquellos apóstoles que estaban con el Señor. En otra ocasión tiene que decir, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nos damos cuenta de las expresiones que tiene Cristo con sus discípulos. Y esto nos reflejamos en nosotros también, con la forma de ser de aquellos discípulos del Señor. O cuando Juan y Jacobo quieren decirle al Señor, Señor, nos gustaría que en tu reino, pudiéramos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, aspiraciones egoístas de parte de aquellos dos hombres que estaban con el Señor Jesús. Expresiones egoístas de querer tener relevancia, cargos, y no entendían realmente quién estaba allí con ellos. Les tiene que decir, esto no me corresponde a mí, sino para los que están, para lo que está preparado. Con esto y muchas cosas más podemos recoger que el Señor, cuando dice que, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo está amando continuamente a pesar de sus torpezas, de sus miserias. Y esto de verdad que nos hace pensar mucho, ¿verdad? Lo bueno es que Dios sigue amándonos a pesar de tantas torpezas que podamos tener tú y yo. A pesar de que el diablo quiera poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, ideas diferentes. Y lo que también hemos oído de esa perseverancia del amor de Dios, esa persistencia sobre el pueblo de Israel, mirando la historia del profeta Oseas. Y esta es una realidad. Dios no deja de amarnos. Pero no por ello, obviamente, consiente en el pecado. Eso está claro, ¿verdad? Pero la idea aquí es eso. La persona del Señor Jesucristo y su amor para con nosotros. Recordemos aquellas palabras que antes de ascender a los cielos, obviamente, le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El Señor estaba diciendo algo que no lo estuviera compartiendo con los demás, ¿verdad? El amor de Cristo. Y a continuación viene a decir que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en lo bien que hablé o cualquier otra cosa, sino el amor que os tengáis los unos para con nosotros. Esto lo dice el Señor. Quizás podamos mirar para otro lado, pero el amor es el que vence. Ese es el lenguaje universal. Y es que el Evangelio es cuando tiene poder en un mundo que cada vez está más torcido. Y nos damos cuenta de la influencia del mundo en la misma iglesia del Señor. Cuando la maldad aumenta, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfría. ¿Correcto? Entonces, escuchemos al Señor para que sea el amor nuestra bandera. Y también nos damos cuenta cuando hay una referencia de Pablo a una iglesia con ciertas dificultades, la iglesia de Corinto. Él le dice que le muestra un camino más excelente. No vamos a hablar de los problemas de la iglesia de Corinto ni de ninguna iglesia, porque todas tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Todas las iglesias del Señor, mientras estemos aquí en la tierra. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que sin amor vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, nada más. No vale para nada. O sea, dicho de otra manera, nada soy. Sin amor lo que hago de nada me sirve. ¿Os imagináis? Querer imprimir 1000 páginas, dejar que la impresora esté trabajando y no tenga tinta. Cuando volvamos vamos a encontrar solamente folio en blanco. ¿Os imagináis presentarnos delante del Señor solamente con folio blanco en nuestra vida? ¿Que seamos salvos así como por fuego? Quizá haya mucha teoría en la iglesia del Señor hoy día, pero lo que hace falta es eso, es amor del Señor, ¿verdad? Y a mí me maravilla cuando el Señor, por encima de todas las cosas, de todos estos defectos que tienen los discípulos del Señor, dice que los amó hasta el fin.
no fue en momentos de amor y ya está, de arrebatos de amor. No, es que Jesús no tenía amor. Jesús es amor, porque es de la misma naturaleza del Padre, aunque obviamente hay una humanidad perfecta, pero humanidad, un hombre como nosotros sin pecado. Y esto es lo primero cuando entramos en este pasaje, ver que Dios nos ama. Y esta ilustración que hace de lavar los pies a sus discípulos está basado en su amor. La segunda cosa que vemos aquí, y que quiero compartir con vosotros, es que lavando los pies y teniendo este momento con Pedro, le dice el apóstol Pedro, cuando se da cuenta de que no va a tener parte con el Señor, dice, pues entonces, no solo mis pies, sino lávame también las manos, la cabeza, todo. Coge todo el agua que haga falta y lávame. Aquí podemos ver algo que afecta mucho a nuestras vidas y también a ellos mismos que estaban escuchando de parte del Señor estas palabras. Jesús le contesta, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Aquí hay dos cosas importantes. Aquí lo que observamos es la segunda cosa es Jesús purificando, Jesús redimiendo, Jesús salvando. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Esto es muy significativo. Dice, vosotros estéis limpios, aunque no todos. Esta connotación de no todos es muy triste, ¿verdad? Que a lo largo de los años hayan personas que pasen como evangélicos y no hayan nacido de nuevo. Esto es muy triste. Es increíble ver la figura de Judas aquí, que se hace referencia a él, tanto tiempo estar con el Señor y no entender el Evangelio, dejar lugar al diablo que entrara a su corazón. Podríamos hablar muchas cosas de estas, pero no es mi idea en principio esta mañana, sino un mensaje, un sermón que pasa por ahí, en el contexto práctico, mirando la realidad que aquí el Señor quiere mostrar con su palabra. Jesús purificando. Y aquí vemos dos cosas. El que está lavado, está purificado, salvado, limpio por dentro, no tiene que volver a limpiarse. Y esto anticipa lo que el Señor Jesús va a hacer. Y le dice, ya estén limpios. Está aplicando su sangre de la cruz, está aplicando su muerte en la cruz. Y como esta mañana hemos escuchado, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, es el remedio. Lo tenemos ahí, ¿verdad? El que está lavado no necesita ni lavarse los pies, está lavado. El que está lavado, purificado, solamente necesita lavarse los pies. Aquí vemos que está asegurando su salvación por su muerte entre ellos y está adelantando su obra en la cruz a favor de ellos y de nosotros. Qué bueno, cuando el Señor perdonaba a alguien, sus pecados, decía, tus pecados te son perdonados, lo hacía no solamente por la facultad de ser Dios, porque si solamente fuera por la facultad de ser Dios, no tendría una efectividad en la justicia divina. Lo hacía porque el Señor Jesús se comprometía a morir, a pagar por nuestros pecados. Y eso manifiesta la misericordia, la grandeza de Dios. El que está lavado. Qué bueno tener esta seguridad, ¿verdad? Estar lavado. Venimos a la mesa del Señor con pensamientos a veces diversos y observando cosas, a veces uno pues obviamente tiene que observar, pero en última instancia uno está lavado. Tiene a Cristo como su Salvador. Y eso da al final pues una alegría, ¿verdad? Qué bueno tener esta seguridad por el sacrificio vicario de Cristo a nuestro favor. Y si hay alguna persona que en esta mañana, estas palabras pueden ser dirigidas a ella, si no tiene al Señor Jesús como su Salvador. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pero si no está lavado, no solamente necesita, ¿para qué lavarte los pies? La idea aquí principal es que tenga un corazón purificado, limpiado por la sangre de Cristo. Porque si no, ¿de qué nos sirve lavarnos los pies? Sería una especie de escaramuza, de engañarnos a nosotros mismos, de apariencia nada más, ¿verdad? Unos pies limpios, una imagen limpia, pero un corazón no limpio, ¿verdad? Ahora, claro, cuando el Señor está diciendo que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, aquí obviamente está refiriéndose a ese hecho de comunidad, de lavarse los pies unos a los otros, de perdonarse, de que exista esa armonía de limpieza, de no retener pecados ni resentimiento de uno a otro.
Por lo tanto, esto nos hace pensar. Lavarle los pies. El que está limpio por dentro solo necesita lavarse de vez en cuando los pies. Y ahora, pues aquí lo que nos damos cuenta los creyentes, necesitamos lavarnos los pies, ¿o no? A nivel físico, claro que sí, nos tenemos que duchar. Y a nivel de ese pecado que vamos recogiendo cada día en nuestro caminar, que todavía no hemos dejado de pecar. Todos pecamos, de pensamiento, de obra. Y tenemos que vernos delante del Señor, no delante quizá de otras personas. Darnos cuenta de que hemos lavado los pies, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, esas miserias por las cuales nos ensucia el día a día. Y yo pensando en esto, ¿qué nos puede pasar si no nos lavamos los pies muy a menudo? Ahora porque, claro, vivimos en una sociedad y una cultura pues un poco diferente, sobre todo la mayoría de nosotros, pues no estamos en el campo trabajando, caminando con ovejas, ante caminos polvorientos. Ahí es donde más se nota la suciedad en los pies, más se va en sandalias, como la sandalia de aquel tiempo. Por eso surge esa costumbre en Israel, y quizá en los pueblos, de que cuando hospedabas a alguien en casa, tenías al criado de turno, normalmente, que era el que se encargaba de lavarle los pies. Esta ilustración que encontramos aquí del Señor Jesús no es extraña a las costumbres de Israel. Eran normales, porque a los que recibían en casa les lavaban los pies. Hay una historia ahí donde un fariseo invita al Señor y no es capaz ni de ungirle, ni de lavarle los pies, ni estas cosas. Y el Señor le tiene que llamar la atención, ¿verdad?, a este fariseo. Esto nos muestra la costumbre de aquel momento. Pero si imaginemos que pasan semanas sin lavarnos nosotros los pies, caminando por los caminos polvorientos. ¿Qué pasaría cuando nos tiramos 2, 3 semanas, 2, 3 meses o un tiempo determinado? Pues los pies se nos ensucian. Y eso crearía un problema de higiene importante, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Qué pasa cuando no confesamos nuestros pecados al Señor? ¿Qué pasa cuando vamos dejando pasar los días, las semanas? Vamos acumulando pecados en nuestras vidas, que no le damos importancia. ¿Sabéis lo que pasa al final? Que perdemos sensibilidad, perdemos el gozo del Señor. Creamos sin darnos cuenta, pues, circunstancias donde somos incapaces de llegar a perdonar, caemos en resentimiento, en enemistades, y hay que decir, no, basta, se acabó, ¿dónde estoy yo? Porque mi vida depende del Señor. Y Dios con pecados no va a utilizar a nadie. ¿Lo entendemos? A nadie. Aunque tengamos todos los títulos que digamos tener. Dios, si no perdonamos, no nos puede perdonar. Nos lo dice en el Padre Nuestro. Y no puede escuchar nuestras oraciones. Si he pecado, porque es lo que dice en Proverbios, es lo que hace división entre Dios y nosotros. Podemos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que es eso. Si no la aplicamos en nuestra vida, lo que tenemos es una vida de apariencia nada más. ¿Lo entendemos? Perdemos toda sensibilidad. Y perdemos el gozo del Señor, el entusiasmo de predicar el Evangelio, el entusiasmo de adorar al Señor, de caminar con el Señor. ¿A que sí? Y nos crea a veces pues esos grupos de distorsión, de discordia, de disputa, de murmuración. Esto nos crea cuando no nos lavamos los pies, cuando no le pedimos perdón al Señor. Y solamente nos convertimos en religiosos. Y después de todo, pensemos una cosa, lo importante es lo que opina el Señor. Yo muchas veces cuando leo las iglesias del Asia Menor, a ellas les saca algo, ¿verdad? Una especialmente. Pero algo tiene contra ti, y eso es lo importante. La primera, cuando habla de la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero podemos decir que eso no es un argumento para que tú digas algo contra mí, Señor. Pero es que el amor lo mueve todo. Porque crea una circunstancia de humildad y amor verdadero. Si no, al final, la iglesia del siglo XXI o la iglesia cercana a la venida de Cristo estará abrazando muy de cerca la apostasía. Porque no es solamente conocimiento, es vida. Lo que nos dice 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Ante la venida de Cristo.
es el asomo de la apostasía, de la presión de la maldad que hay en el mundo, de la inestabilidad que da el mundo, el carácter de las personas que hay en el mundo. Y ahí está la iglesia oprimida del Señor. Pero ¿sabéis una cosa? El Señor está ahí con su pueblo. Cuando Él dejó la gran comisión, y dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a toda la criatura, etcétera, etcétera. Dice a continuación que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo importante es contar con el Señor que está o debe de estar en medio de su iglesia. Y es triste que la iglesia del siglo X, cercana a la vida del Señor, podríamos decir la iglesia de la Odisea, el Señor tiene que estar en la puerta, porque somos nosotros los que dirigimos la iglesia del Señor, ¿lo entendemos? Y Él tiene que decir aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una convivencia, el que oye mi voz. ¿Cuántas voces estamos escuchando a lo largo del día? Me maravilla cuando un niño llamado Samuel, el Señor le llama, en un contexto también histórico ahí, pues como el que ha habido en la historia de la humanidad, siempre ha habido una situación así. Una familia pues que está ejerciendo pues lo que está ejerciendo delante del tabernáculo, el templo del Señor en aquel tiempo, tabernáculo. Dios llama a Samuel. Le dice, Samuel, Samuel. Y él corre a Elí, al sacerdote, ¿verdad? Y le tiene que decir, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quiere? Y así varias veces hasta que la tercera vez le dices, mira, es el Señor que está hablando. Le dice, no vengas a mí, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces aprendió a oír la voz del Señor, a distinguirla, porque hasta no lo conocía, dice la palabra del Señor. Quizás como esa historia, ¿verdad?, de Job, cuando tiene que decir al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es dejarnos llevar por el Señor. Es ser honestos, ser sinceros. Es gozarnos del Señor. Lo demás, ¿de qué sirve que Jacob y Juan dijeran, quiero estar en tu mano derecha, en tu lado izquierdo y en tu lado derecho? ¿Para qué sirve eso? Son pretensiones humanas, ¿verdad? Ilegítimas. Porque el Señor tiene que decirle eso, no me corresponde a mí, sino para aquellos que está reservado, está ahí. Por lo tanto, esto nos hace pensar en el amor del Señor, que nos ama hasta el fin, que hay una obra de purificación en la cruz del Calvario. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y eso es lo que necesitamos, lavarnos los pies cada día, ¿verdad? Lavarnos los pies. Yo necesito lavarme los pies. Yo necesito pedirle perdón al Señor muchas veces. Y de muchas maneras, porque el primero en ser engañado es uno mismo, ¿verdad? Lavarnos los pies. Seguramente, pues, esto es una lección que estáis, ¿verdad?, viviendo siempre, porque os gusta disfrutar del Señor. Porque ahí está el peligro, y yo me di cuenta del peligro de perder toda sensibilidad y crear situaciones que no son propias de la Iglesia, del Señor, de aquel que dijo a Pedro ante aquel fundamento, ante aquella confesión, diciendo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, y es probablemente entre otras cosas que va a edificar su iglesia, como la iglesia del Señor. Que no nos robe el diablo, aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Lavarnos los pies. Tener un altar delante del Señor y decirle, Señor, perdóname por esto, esto y esto. Si no, los principales somos nosotros en ser engañados. Y es una lección que el Señor le da aquí a estos discípulos suyos, que le tiene que lavar los pies, para que se den cuenta, necesitan lavarse los pies, a nivel individual y unos con otros. La otra cosa que aquí nos damos cuenta es que el Señor está sirviendo. En esta parábola vivida, digo vivida porque no es parábola, pero es como una parábola, es una ilustración tan fuerte, que cómo puede ser que el Señor viniera a este mundo y nacer en un pesebre, porque no había lugar para Él. Y ahora se pone a servir a sus discípulos de una manera tan especial que tiene que ver con una correlación de lo que hace el esclavo, lavarle los pies a sus discípulos. Y la tercera cosa que encontramos es Jesús sirviendo, que es la enseñanza principal. Pero yo quiero ponerla al final porque, ¿sabéis una cosa? Sin amor y sin purificación, ¿qué es lo que hace el Señor? Solo sería Jesucristo un buen hombre. Si no me ama, si Él no me purifica, no me salva, podrá servir de la mejor manera, podrá sanar a paralíticos leprosos, pero si no llega a la cruz, ¿de qué nos sirve? Es un arreglo
social momentáneo, pero seguiríamos muriendo a causa de nuestros pecados, yendo a parar a un infierno, a un lugar de tormento. Y a eso vino Cristo Jesús, a librarnos de ese lugar de tormento. Por eso nos tenemos que regocijar en el que estamos limpiados. Y si hay algo que impide gozarnos de ello es decirle, Señor, perdóname, porque tengo los pies sucios. Jesús sirviendo. Jesucristo sería un buen hombre nada más, como Mahatma Gandhi, por ejemplo, que predicó la resistencia pacífica y es reconocido como un buen hombre, ¿verdad? 1869 al 1948, un hombre que llegó casi a los 80 años. Y se habla mucho de Gandhi porque era un hombre que predicaba la resistencia pacífica. Un buen hombre. Claro que Jesucristo es mucho más que Gandhi como hombre bueno. Porque lo que hizo el Señor Jesucristo en 3 años, ni aun escribiendo 100.000 libros vamos a recopilar todo lo que se dice acerca de Jesucristo. Por eso vamos al Evangelio de Juan y nos damos cuenta que es así, ¿verdad? Sería solamente Jesucristo un buen hombre. Pero es que Jesucristo sirve de forma perfecta, con una connotación para esta vida y para toda la eternidad. Por eso no solamente sanaba, sino que perdonaba pecados y hacía ver el propósito por el cual había él venido. Y sirve como un siervo, un esclavo, lavando los pies, la forma más baja y humilde de servir. ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Queremos seguir de cerca a Cristo? Sirvamos primero como esclavos del Señor. Intentamos lavar los pies a los demás, en un sentido figurado, ¿verdad? Empezando por lo más básico. Empezando a sufrir y a desvelar por la obra del Señor, por las almas que se pierden, Es duro, ¿verdad? Que la iglesia esté mirando para otro lado mientras las almas se pierden. No levantamos altares gimiendo delante del Señor para que Dios salve almas. ¿Entendemos? En la profecía se habla de Jesucristo como el siervo sufriente y humilde, cuando nos ponemos a leer en Isaías 53. La venida del Mesías iba a ser así, iba a ser despreciado y desechado. Y todo lo que dice aquí nos dice la profecía de Isaías, hablando de la vida y ministerio de Cristo, porque venía a servir y a cargar con nuestros pecados. Luego Pablo viene a ilustrar una forma de servir tan baja. Lo vamos a leer, por favor, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. Efesios, capítulo 2, versículo 5, viene a decir el apóstol Pablo estas palabras. He dicho Efesios, no, Filipenses. Dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre. Se despojó, se humilló. Y Dios le exaltó, el Padre le exaltó. Esta es la realidad de Cristo Jesús. Siendo de la misma imagen y sustancia que el Padre, en su humanidad no le vemos ningún tipo de prepotencia en nada, sino se hizo tan cercano a nosotros que solamente podemos ver en Él amor y una autoridad que jamás a lo largo de la historia esta humanidad ha tenido una persona como Jesús, tan perfecta, enseñando con esa autoridad que sobrepasaba lo sobrenatural en sus actuaciones y un amor que nunca se podía dudar de él. Increíble, ¿verdad? Bien lo dijo Jesús, que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28, y anteriormente decía estas palabras.
que quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, que sirve, ¿eh? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta es la ilustración de Cristo en su humanidad. La Iglesia del Señor puede ejercer un ministerio, pero solo el Señor Jesucristo ejerció algo superior, que es el magisterio, por encima de todos. El ministerio que empieza desde abajo es el que sirve a los demás sirviendo al Señor. Pero el magisterio de Cristo es la propia persona de Dios, es el verbo de Dios que se hizo carne, ese es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y esto yo cada vez que pienso en Jesucristo es que me conmueve. Y me hago ver, pienso y miro mi vida y digo, cuán miserable soy. Pero gracias porque tú me has lavado, Señor, gracias, porque tu obra, solo tu obra es la que me ha podido salvar. Por lo tanto, es oportuno hacernos unas preguntas, y yo me las hago. Y por eso, de una forma conjunta, la quiero hacer con vosotros. ¿Con qué motivación hago lo que hago? ¿O con qué intención digo lo que digo? Porque cuando vemos la motivación y la intención de Cristo, era una motivación perfecta, carente de elementos tóxicos de nuestra humanidad, carentes tóxicos de lo que es el pecado. Y tenemos que a veces revisarnos esto, ¿verdad? ¿Con qué motivación hago lo que hago? ¿Con qué intención digo lo que digo? Porque para Dios cuenta nuestra motivación y nuestra intencionalidad. ¿Amén? Para Dios cuenta nuestra intencionalidad y nuestra motivación. Servir al Señor es servir sin esperar nada a cambio. Es pensar que estamos obedeciendo al Señor, pensar que es un privilegio servir al Señor. ¡Punto! Es hacer tesoro en el cielo, es hacer cosas para la eternidad. La religiosidad de los fariseos, todo lo que hacían, ayunos y demás cosas de cara a la galería, al final dice el Señor, ya tienen su recompensa. Y es engañarse a sí mismo. Tener una recompensa aquí del aplauso de los demás no sirve para nada. Lo importante es tener la aprobación del Señor, que es lo que determina. Las palabras de Jesús, de verdad, son un fuerte reto, porque en medio de esta circunstancia de lavar los pies a los discípulos, le hace pensar, diciéndole, hemos leído, así que, versículo 12, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis lo que os he hecho? ¿Pensáis lo que he hecho? Podríamos, ¿verdad? Pensar, ¿no? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y no le dice, estáis equivocados, no lo soy. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. En su humanidad de Cristo, muchos podrían pensar, bueno, uno más, un revolucionario más, un Mesías más. No. Él tiene que decir estas palabras y decir bien porque lo soy. Soy maestro y soy Señor. Soy el Adonai. No solamente es el calificativo de una buena persona, de una persona de rango, que se le distingue, no. Soy maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y al final termina estas palabras, Señor Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y le diréis. Cuando Él dice, porque ejemplo he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis, dice, de cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros no somos mayores que el Señor. Por lo tanto, sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Y seremos qué? Seremos bienaventurados, seremos dichosos, seremos felices en el Señor. Y me preguntan esta mañana, para vosotros y para mí, ¿es ese nuestro estado? ¿Feliz, bienaventurado? La vida cristiana no consiste en el tiempo que pasemos en iglesia. La vida cristiana son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Lo entendemos? Eso es un privilegio. Sentir la paz del Señor, sentirnos dichosos de hacer la obra del Señor en todas las circunstancias en las cuales el Señor nos llama. Felices, dichosos, por servir. Y esto debe ser nuestra noble aspiración. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que junto con esta meditación nos demos cuenta de que el Señor nos enseña de que su amor es continuo, los amó hasta el fin. Que ha hecho una obra
increíble. No solamente lava los pies, que es lo que hace la gente religiosa, ¿verdad? Sino que ha lavado nuestros corazones. Que le ha costado su vida para que nuestra salvación fuera firme y segura. Y además le hemos visto servirnos con este ejemplo, ¿verdad? Podemos inclinar nuestras cabezas. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque todos te necesitamos en tu gracia, en tu amor, y nos maravillamos cuando estamos mirando a Cristo, tu Hijo amado. Es increíble, Señor, que Él nos amara hasta el fin. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son fluctuantes, Señor. Fluctúan en las relaciones con los demás. Y nos maravilla que Cristo, tu Hijo amado, mantuviera ese amor tan excelso. Los amó hasta el fin, hasta lo sumo, continuamente. Señor, ayúdanos en medio de estos tiempos en que vivimos tan complejos, una sociedad que está desorientada. Tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, podamos mirarte a ti, Señor. Podamos ver que has hecho una obra de purificación y queremos mantener esa pureza en nuestro corazón, gozándonos, lavándonos los pies cada día, que entendemos que nuestros pies andan de una forma tan perezosa y tan costosa. Y también queremos servirte como un privilegio, aunque sea lavando los pies, o barriendo el piso, o dando un tratado. Sabemos que al que es fiel en lo poco, tú le invitas a ser fiel en lo mucho. Ayúdanos, Padre, para que nuestros días que pasan muy aprisa podamos serte fieles a ti, Señor. Y hoy un día, pues, de ti mismo, Señor, pues, oír que nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pedimos perdón por las veces que no lavamos nuestros pies, por las veces que se acumula el polvo del camino, cuando perdemos toda sensibilidad, cuando se levantan resentimientos o enemistad. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a recobrar esa hermosa relación contigo continuamente. En el nombre de Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén.